Tuvimos corridas de toros en Chile. Durante más de 300 años se practicaron estas corridas de toros. Comenzaron, por supuesto, en Santiago, en la capital del país, desde 1555 hasta comienzos del siglo XX. Más de 3 siglos de corridas de toros, que de verdad que esto me impresiona, porque es como un pasado que olvidamos completamente. De hecho, durante toda la colonia, que ojo, tenemos más periodo de colonia en Chile que de república, durante toda la colonia se practicaban este tipo de competencias. Y de hecho eran pan de cada día. Desde los caballos de 1555 que exhibían su destreza militar hasta las arenas clandestinas del basural de Santo Domingo, sobrevivieron terremotos, sobrevivieron a la excomunión de la iglesia y también al juicio de la historia. Pero hubo un cambio gracias a O'Higgins y después Ramón Freire, y al final las corridas de toros fueron abolidas en Chile. Bueno, aquí te invito a escuchar esta historia y a conectarte un poco con este pasado de Santiago, que lo tiene bastante olvidado y bastante oculto también. Soy Vane por Santiago y hoy vamos a desenterrar este Santiago que fue arena, espada, manto. ¡Ole! ¿Qué hace a Santiago ser como es? En cada episodio nos permitimos reflexionar sobre la vida en nuestra capital, desentrañar fascinantes historias que esconden sus barrios y también viajar en el tiempo para descubrir el pasado que residen en sus edificios. Si te apasiona explorar las capas de esta ciudad, acompáñame en este viaje aquí en el podcast de Vane por Santiago. Hoy vamos a hablar de un tema súper polémico, pero que se vivió acá en Chile, la tauromaquia, o sea, las corridas de toro. Porque la verdad es que es un tema que es bastante llamativo y yo creo que no tan conocido. Las corridas de toros que hubo acá en Chile fueron el eje central de la vida social, política y militar durante casi 3 siglos. Escuchen eso, 3 siglos, 300 años, imagínense. Desde 1555 a 1823, lejos de ser un evento así marginal o aislado, la ciudad se diseñaba y se vivía en función de este espectáculo. Hoy en día lo encontramos como, ¿qué? Es imposible pensarlo, pero esto fue así. ¿Y saben qué? Me llamó mucho la atención este tema, porque hace unos meses yo fui a Hacho, que es la plaza de toros que está en Lima. Obviamente tiene una construcción súper colonial y me llamó la atención, entonces empecé a pensar qué pasó aquí, tuvimos, no tuvimos, y claro, sí tuvimos, pero se abolieron por flaites. Vamos a ingresar un poco más a la historia, porque esto es un viaje en el tiempo. Bueno, esto para mí es como un Santiago de fantasía, o más bien una pesadilla, porque dependiendo de que lo mire, pero la verdad es que yo estoy totalmente en contra de las corridas de toro. De hecho, si fui a Hacho y con la ópera Carmen, que es una ópera muy taurina, era porque se resignificó totalmente ese espacio para presentar algo artístico, algo cultural, y no estar rodeado del tema de ver una corrida de toros. Pero bueno, nos vamos a transportar al siglo XVIII, donde en la plaza de armas, pero no la plaza de los árboles y los ajedrecistas y los proxenetas que conocemos hoy. En realidad era un recinto cerrado con tablones de madera rústica. Imagínense, olor a cuero, sudor de caballo, popó de caballo, pólvora, no, de todo. Así era una locura lo que se armaba alrededor de estas corridas de toros. Y para entender toda esta locura y estos miles de santiaguinos que iban a estas graderías improvisadas, primero tenemos que entender de dónde viene toda esta obsesión, porque no empieza en España así de la nada. Los historiadores nos dicen que la relación de la gente, de las personas, o más bien del hombre con el toro, porque estamos hablando de otros siglos, viene de los cultos más antiguos del Mediterráneo. En Creta, en Roma, en las celebraciones mitológicas, el toro siempre fue símbolo de la fuerza indomable de la naturaleza. Ahí los tauros presentes. La tradición, cuando cruza el Atlántico y bueno, llega a América, con los conquistadores se convierte en una cosa más política. Siempre los hombres han tratado de demostrar, digamos, su hombría. En el Chile colonial, la corrida de toros no era solamente un hobby, era, como dije, una herramienta de poder.
Si nacía un heredero al trono en Madrid, en Santiago se soltaban toros. ¿What? Si se firmaba un tratado de paz, había toros. Incluso para celebrar a los santos patrones de la ciudad, el cabildo organizaba estas fiestas con toros. De hecho, a mí me llamaba siempre la atención que nuestros abuelos, bueno, bisabuelos quizás para algunos ya, tenían estos símbolos taurinos y no se entendía muy bien por qué teníamos como esta herencia y bueno, tiene mucho sentido. Pero en aquel entonces el toreo no es como lo que vemos, no sé, en las películas o en la tele, qué sé yo. Era un toreo a caballo practicado por la aristocracia o por los caballeros que querían demostrar su destreza en la monta. El toreo a pie, el del matador que se enfrenta solamente con el toro, fue una evolución posterior. De hecho, una especie de rebelión de las clases populares que querían su propio espacio en el ruedo. Pero hablemos del verdadero protagonista de todo esto, que era el toro bravo. Muchas veces se escucha, saben que yo todo lo que les estoy dando aquí es contexto, yo no estoy justificando nada y quiero aclararlo desde ya. Estoy totalmente en contra de la tauromaquia, pero esto es algo que pasó en Chile, es una historia real, es polémica, pero hay que entender que se vivió. En la tauromaquia se habla de algo distinto, de la bravura del toro, más que de la agresividad y todo. Aquí hay una distinción técnica. El animal agresivo ataca por miedo o por hambre, pero el toro de lidia, ese ejemplar que fue seleccionado genéticamente durante siglos, ataca por un instinto de lucha. Entonces hablan del temperamento, de la fijeza. Ellos justifican que para el toro es un honor morir. Yo estoy, como dije, en contra. Un toro bravo es aquel que a pesar del dolor o del cansancio sigue acometiendo contra aquello que lo desafía. Y es esa nobleza la que le permite al torero poder crear esta obra, digamos, plástica que querían plasmar en la corrida. Si el toro se distrae, si busca la salida, si se acobarda, los taurinos dicen que el animal es manso y que esa es la peor deshonra en el ruedo. O sea, en realidad, problemas sí, mentales sí, pero bueno. Ahora volvemos al tema del reloj en la Catedral de Santiago, no sé, 5 de la tarde y el sonido de los clarines rompe el murmullo de la multitud y comienza este ritual. Se hacía este paseo, los matadores vestidos con sus trajes de luces que no se llamaba por las bombillas o por las lámparas, sino por los reflejos que producían los bordados de oro y plata. No olvidemos que la luz se refleja. Por si querían una clase de fotones, la luz se refleja. El negro absorbe la luz. Busquen el Banta Black. Y bueno, cruzan el ruedo con esta solemnidad que a la gente le parecía casi mística. Detrás de ellos iban los peones, los banderilleros y figuras que hoy, bueno, hemos olvidado como los alguacilillos, que son los que simbólicamente pedían las llaves de la plaza al alcalde o quien estuviera a cargo del lugar. Y bueno, ya sabemos, el toro sale por la puerta, la gente no se mueve ni una hoja, todos en silencio, y ya sabemos. Por cierto, yo cuando estaba allá en la plaza de toros le pregunté, oye, ¿qué pasa con el toro? Ya, la cabeza sabemos que la guarda. Sí, de verdad, esto es súper salvaje. Para mí esta cuestión no es arte, se los digo. Pero me decían que la carne se la daban a la gente para comer. Yo nunca he probado toro. Menos mal. Pero bueno, ¿qué pasaba específicamente en las calles de Santiago? Porque no todo era orden y técnica y todo esto que veíamos allí. Las crónicas contaban que las corridas en la Plaza de Armas eran auténticos festivales de descontrol popular. O sea, cumbia. Había comida, chicha, puestas, peleas, obviamente. Casi que el barrio Meix con los toldos. Era el lugar donde todas las clases sociales se mezclaban. Era un espectáculo. Los aristócratas en los balcones de las casas coloniales y el pueblo en los andamios de madera que a menudo se caían por el peso. O sea, imagínense una cantidad de gente arriba de un andamio que aguantaba a 3 personas. Debe haber quedado la embarrada. Pero la historia de la tauromaquia en Chile tuvo un giro dramático en 1822. Como yo les dije al principio, los cerraron por flight. Porque era muy flight. Pero antes de que vayamos a esa parte de la historia, ¿cuándo se hacían las corridas de toro? Bueno, muchas veces, pero generalmente se realizaban en honor a festividades religiosas específicas. San Juan el 24 de junio, el Apóstol Santiago el 25 de julio y la Asunción 15 de agosto. Ya que el invierno era lluvioso en Santiago, la fecha del patrono Santiago a veces se trasladaba a diciembre. En el siglo XVIII, como contaba hace un ratito, la fiesta dejó de ser un ritual exclusivo de la nobleza y se convierte en un espectáculo comercial y popular. Aparece este toreo de a pie y los toreros profesionales. Y bueno, en 1730
tuvieron un conflicto con la iglesia porque ahí fue el terremoto y claro, la iglesia solía patrocinar los festejos y la relación se quebró tras este gran terremoto del 8 de julio. El clero vio este desastre como una especie de castigo divino y paradójicamente cuando se organizó una corrida para recaudar fondos para reconstruir la catedral, el obispo de esa época amenazó con excomunión a quienes asistieran, considerando que el pueblo debía hacer penitencia y no festejar. Recordemos que Chile era muy católico en esa época, así que imagínense, esas son todas las herencias que tenemos. Es súper llamativa la cantidad de cambios que tuvo, porque en 1760, 30 años después, el corregidor Manuel Sañartu construyó el primer recinto taurino formal de gran envergadura, 217 metros de diámetro, con palcos diferenciados para la Real Audiencia y el Cabildo. Y en 1801, ya casi a la colonia tardía, a finales ya, se construye una plaza lujosa para 3.000 personas sobre un antiguo basural que estaba cerca del actual Mercado Central, que era el llamado Basural de Santo Domingo, consolidando también el negocio de las subastas para organizar estos eventos. Y bueno, después viene todo esto proceso de independencia y aquí es cuando ya empieza a entrar este tema, porque con este proceso la élite intelectual comienza a ver las corridas de toros como un legado español, primero que todo, que debía ser erradicado porque había que modernizar la nación, por eso también se destruyen tantos edificios coloniales, que sí. Por ejemplo, Manuel de Salas lideró la oposición en 1822 argumentando que el trato a los animales era contrario a la Ilustración y las costumbres de un país civilizado. Se querían distanciar totalmente de lo que ocurría en España. De hecho, en 1812 el Cabildo ya había rechazado construir una plaza cerca de una escuela por considerarlo un espectáculo bárbaro contrario a la educación. Entonces, claro, la historia de la tauromaquia en Chile tuvo este giro dramático en 1822 porque en ese tiempo Bernardo Higgins, quien era el director supremo, que estaba totalmente inserto en las ideas de Ilustración, o sea, obviamente quería que Chile fuera una nación moderna y civilizada, decidió que las corridas de toros eran un espectáculo bárbaro, por eso le dije era flight, y que no tenía lugar en una república libre, entonces quería borrar cualquier rastro de la influencia española. Pero obviamente esto no fue fácil porque todos los cambios así como que la gente se resiste y el pueblo santiaguino no quería dejar de ver toros. Entonces en 1823 cuando asume Ramón Freire como director supremo, el Congreso dice que chao, se prohíbe perpetuamente las corridas de toros y las peleas de gallo en todo el territorio de Chile. De hecho, este decreto se firmó casi simultáneamente con la abolición de la esclavitud y enmarcando ambas medidas en un mismo impulso ético y liberal y qué sé yo. Lo que ocurre después es un fenómeno sociológico bastante interesante, porque la pasión taurina no muere, sino que se transformó. Las corridas sí fueron prohibidas, pero el campo chileno ya tenía su propia versión de la corrida de toros. Los guasos, que ya, bueno, sabemos que es una figura central de la identidad muchas veces caricaturizada, empezaron a potenciar el rodeo. Esta cuestión que tampoco estamos de acuerdo, a pesar de que algunos grupos sí. En lugar de matar al animal, se trataba de demostrar la capacidad de conducción y atajada, bla, 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 ya, fin. Porque en muchas de esas reglas del rodeo hoy tienen su eco lejano en estas corridas coloniales. O sea, básicamente de ahí tiene que venir de algo. De hecho, hubo un periodo en Santiago se hacían toros a la chilena, donde se lidiaba el toro pero se prohibía la estocada final, entonces era como una especie de, no sé, gato y ratón, un juego de destreza sin sangre, con el toro. Así que estos simulacros, digamos, no sé, se hacían para burlar la ley, porque en el fondo era como, ya no estamos matando al toro, estamos solo jugando, pero sabemos cuál era el origen. Ya hacia 1900 empiezan a sumarse más plazas donde ya no se prohibían donde ya no se permitían las corridas de toro, pero en las regiones igual se seguían realizando corridas con gran asistencia porque había menos fiscalización, habían vacíos legales, en fin. Pero con el tiempo las autoridades fueron más duros con la postura y dijeron ya, pues basta de esto y se impidió los simulacros porque también eran vejatorios, así los consideraban ellos y encuentro que sí, o sea, creo que una de las cosas buenas que hemos hecho, digamos, es abolir, digamos, esto, las corridas de toros. De hecho, donde están actualmente los edificios Turri, en la Plaza Baquedano, se dice que antes había una plaza de toros, así que igual ya se empieza a borrar el rastro y bien. ¿Por qué sobrevive el rodeo? Esta es una pregunta que nos hacemos.
Porque claro, mientras la corrida de toros fue abolida por ser vista como vanidad, como barbarie, etcétera, etcétera, el rodeo sobrevive y se institucionaliza porque es considerado una faena laboral necesaria para la agricultura y ganadería, es decir, manejar a los animales y poder apartarlos en un país donde no había alambrados. Y claro, logra ser deporte nacional en 1962. Hoy en día no se justifica porque tenemos alambre, así que como que de verdad no hay ni una forma de justificar eso. Yo les cuento todo esto insistiendo que yo estoy totalmente en contra. Y bueno, para que no vaya de capa caída este podcast, usando jerga de tauromaquia, bueno, hay que decir que la tauromaquia es uno de los temas más divididos que existen. Por un lado están quienes la defienden como patrimonio cultural inmaterial, un rito que nos conecta con la naturaleza, pero yo estoy 100% con lo que decía O'Higgins, creo que es una barbarie y... Bueno que ya no existe en Chile, pero si cuento esto, que más allá de la postura ética que pueda tener cada uno o una, lo que sea, lo que es innegable es que hay que entender Santiago, hay que entender el pasado, hay que entender que tenemos más colonia que república en Chile y no se puede entender, digamos, un Santiago sin su pasado taurino, de hecho. ¿Por qué O'Higgins toma las decisiones que toma? ¿Por qué el rodeo es deporte nacional siendo que lo otro no? Es entretenido mirar igual el pasado para ver cómo nos comportamos hoy en día. Y bueno, este ha sido el capítulo de hoy. Gracias por acompañarme en este recorrido por la arena, por la historia y también escuchar con altura de miras lo que hubo en el pasado, que también nos identifica como chilenos. Y espero que esto les haya servido para ver Santiago con otros ojos, quizás mirar, no sé, la Plaza de Armas y pensar que alguna vez fue una plaza de toros. Y nada, ver la complejidad de las tradiciones que hay en Chile. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo donde seguiremos contando historia de Santiago y en general, porque ustedes saben que a mí me gusta el chisme histórico. Ay, como me dijo la otra vez alguien, como no es nada nuevo lo que dices. Claro, estoy contando algo de 500 años, no creo que sea nuevo, la verdad. Perdóname el spoiler si es que me escuchaste esto. Esto vale por Santiago. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y te invitamos a seguir descubriendo las infinitas historias que Santiago nos tiene preparadas y para contar. Sígueme en las redes sociales de Vane por Santiago. Así, súper simple. Nos vemos en un próximo capítulo.